Bueno, muy buenos días. El día de hoy se va a dar la presentación de violencia intrafamiliar y conflicto armado en Colombia. Mi nombre es Vanessa García y soy estudiante del programa de Artes Visuales. Bueno, para dar inicio, como introducción, hoy quiero hablarles sobre dos formas de violencia que marcan profundamente la vida de muchas personas en Colombia: la violencia intrafamiliar y el conflicto armado. Aunque puede parecer fenómenos distintos, están profundamente conectados. La violencia que vivimos como país muchas veces se replica en nuestros hogares. Entender esta conexión nos permite ver la dimensión real del daño y la urgencia de buscar soluciones. Además, abordar ambos temas de manera conjunta nos ayuda a comprender cómo la violencia estructural y alimenta y perpetúa la violencia cotidiana. Este análisis es fundamental para promover una cultura de paz sostenible. Bueno, y ahora partamos por una pregunta, que sería: ¿qué es la violencia intrafamiliar? Bueno, la violencia intrafamiliar, se refiere al maltrato que ocurre dentro del núcleo familiar. No se limita a solamente algo físico, también incluye el daño emocional, la violencia sexual, el control económico o hasta el aislamiento. Muchas veces es invisible porque sucede en espacios privados y hasta lo llegamos a normalizar por quienes lo ejercen o lo sufren, pero sus consecuencias son duraderas, especialmente en mujeres, niños y niñas. Este tipo de violencia genera traumas psicológicos, baja autoestima y en muchos casos perpetúa una cadena de abuso que pasa de generación en generación. Es importante reconocerla y poderla visibilizar para poder erradicarla. Ahora, ¿qué es el conflicto armado colombiano? Colombia ha vivido un conflicto armado interno por más de medio siglo. Este ha involucrado un grupo guerrillero como las FARC o el ELN, a paramilitares, al Estado y a civiles que han sido víctimas o forzados a participar. La guerra ha desplazado millones de personas, ha destruido comunidades y ha dejado cicatrices físicas y emocionales en generaciones enteras. Además del desplazamiento forzado, el conflicto ha generado pobreza, desagrado en muchas partes de Colombia y puras familias han sido desplazadas y dañadas de muchas maneras a través de los años. Ha cambiado de forma y actores, pero sus efectos siguen presentes. Las comunidades más afectadas suelen ser las más vulnerables y con menor presencia estatal, lo que le hace más difícil romper el ciclo de violencia. Listo. Ahora hablemos de cómo se conectan ambos fenómenos. Cuando un país vive en guerra, la violencia se normaliza. Las personas que creen en contextos de conflicto interiorizan el miedo, el uso de la fuerza para resolver conflictos y la desconfianza. Eso se traslada al hogar. Muchos combatientes regresan con traumas y no son tratados, lo que puede aumentar los casos de violencia doméstica. Y a su vez, niños y niñas que crecen en hogares violentos son más vulnerables a ser reclutados o afectados por actores armados. El conflicto también ha desestructurado muchas familias: padres ausentes por desplazamiento o muerte, madres cabezas de hogar sin apoyo, jóvenes sin oportunidades. Todo esto crea un entorno procípico para que la violencia intrafamiliar se produzca como una forma normal de relacionarse. Las mujeres han sido víctimas de conflicto armado muchas veces a través de la violencia sexual como arma de guerra, y también son las principales afectadas por la violencia intrafamiliar. Muchas veces deben asumir solas las crianzas y proteger de sus hijos mientras enfrentan estigmatizaciones, pobreza y revictimización. Por su parte, los niños y las niñas sufren cuando ven violencia en casa o cuando son directamente maltratados. Esto afecta su desarrollo emocional, su rendimiento escolar y su capacidad de confiar en los demás. A largo plazo perpetúa el ciclo de violencia. En algunos casos, los niños que crecen en contextos violentos terminan reduciendo sus patrones o se convierten en víctimas de nuevas formas de violencia.
Bueno, también hay violencia en zonas pues, post-conflicto. Incluso después de acuerdos de paz, en muchas regiones del país la violencia persiste. Ya no hay combates, pero las armas han sido reemplazadas por el miedo, el silencio y la continuidad de la violencia en los hogares. La falta de instituciones sólidas, educación y apoyo psicológico impide que estas comunidades sanen de verdad. En algunos casos, actores armados ilegales siguen presentando bajo otras formas y el tejido social se mantiene fracturado. La violencia intrafamiliar en estos territorios muchas veces se da sin que existan rutas efectivas de denuncia o atención y las víctimas deben enfrentar solas a sus agresores. Las cifras de violencia en Colombia van más de 45.000 mujeres denunciaron violencia intrafamiliar en 2023 y una de cada 3 niños han sido víctimas de algún tipo de maltrato. Estas cifras son alarmantes, pero también están subregistradas porque muchas personas no denuncian por miedo, vergüenza o desconfianza en las situaciones o instituciones. Según Medicina Legal, cada día se registran más de 120 casos de violencia intrafamiliar y los departamentos más afectados son aquellos con historia reciente de conflicto armado. Esto muestra con mucho los efectos de las guerras que siguen viviendo en la continuidad de miles de familias. Para esto, pues para todas estas cifras alarmantes existen leyes y mecanismos de atención como la Ley 1257 de 2008 o las comisarías de familia, pero aún hay muchos retos: falta de acceso a la justicia en zonas rurales, baja formación de género en función público y poca inversión en prevención. Las campañas de sensibilidad son necesarias, pero no funcionan si no van acompañadas de cambios estructurales. Necesitamos educación emocional desde la infancia y el acompañamiento real para quienes se atreven a romper el silencio. En conclusión, si queremos construir una paz duradera en Colombia, debemos empezar por garantizar que los hogares sean espacios seguros. No basta con el silencio de las armas, de, sino dentro de cada casa que siga viviendo con el miedo, pues no se verá reflejada esta verdadera paz. La violencia intrafamiliar no es un asunto privado, es un reflejo de las heridas de una sociedad entera. Sanar como país implica sanar también nuestras relaciones familiares. Muchas gracias por su atención.